para los misioneros y no lo dio. Arrepiéntase de su pecado. Tal vez usted prometió cierta ofrenda para cierto ministerio o actividad en la obra de Dios y no lo ha dado. No tarde en cumplir su promesa y no pretenda haber cumplido algo que realmente no hizo. No pretenda, como Ananías, hacer creer que estaba dando todo cuando en realidad había agarrado parte de la heredad. Hipócritamente traía su ofrenda y haciendo creer a todos que estaba cumpliendo con su palabra cuando en realidad no era así. Y Dios descubre su pecado y Pedro lo confronta. No, hermanos, no podemos nosotros tratar de mentir al Espíritu de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo mira todo. A Dios no se le puede mentir. Vale más que mejor nosotros nos arrepintamos si estamos haciendo algo indebido. Si andamos en la mentira, si andamos haciendo cosas que no debemos, es mejor arrepentirnos antes de que Dios trate de una manera severa con nosotros. Segunda cosa, ¿por qué vino un gran temor de Dios sobre la iglesia? Porque se dieron cuenta de cómo trata Dios con el pecado. Miren el versículo 5, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 5. Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, en otras palabras, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fíjense cómo Dios, de una manera rápida, de una manera severa, castiga el pecado. Dios castigó inmediatamente el pecado de Ananías. Escúcheme esto, la paga del pecado es muerte, tarde o temprano, y algunas veces más temprano que tarde, Dios va a tratar con nuestro pecado. Y aquí la gente, dice la Biblia, dice que se dieron cuenta y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se dieron cuenta que cuando Pedro confrontó a Ananías, inmediatamente cayó muerto. Dios trató de una manera severa con él inmediatamente. Al oír las palabras de Pedro, cayó, dice la Biblia, así inmediatamente. Y luego Pedro le hizo saber a Safira lo que le había pasado a su esposo, que ya lo habían sepultado y ahora seguía ella. Mire, versículo 10, o escuche, dice, al instante, bueno, déjeme le leo el 9, dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Hablando con su mujer, con Safira, con la mujer Safira. Dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí vemos que inmediatamente también Dios trata con Safira. Y ella también, al igual que su marido, dice que cayó. Pedro le hizo saber a Safira lo que le había pasado a su esposo y ahora le tocaba el turno a ella. Y al instante cayó a los pies de Pedro y murió. Dios trató de una manera muy dura el pecado de Ananías y Safira. Créame, hermano, usted que me escucha, Dios aborrece el pecado. A Dios no le agrada el pecado. Dios es santo, santo, santo es el Señor. A Él no le agrada el pecado. Y a nosotros como cristianos no debería agradarnos el pecado. Dios juzga el pecado. Dios trata de una manera severa con el pecado. Y lo vemos en la vida de Ananías, en la vida de Safira, como al instante después de que fueron confrontados, cayeron muertos. Primero Ananías y a las pocas horas cae Safira, su mujer, porque ella estuvo de acuerdo con su marido y trataron de mentir, trataron hipócritamente de pretender que estaban cumpliendo lo que habían prometido cuando en realidad no era así. Habían tomado del dinero que habían vendido la propiedad cuando ellos habían prometido darlo todo. Dios trató de una manera severa, dura, y dice la Biblia que hubo un gran temor,
hubo temor sobre todos aquellos que se dieron cuenta. ¿Por qué vino un gran temor sobre la iglesia? Porque se dieron cuenta cómo Dios trata con el pecado. Dijimos, a Dios no se le puede mentir, Dios trata. Y yo creo, hermanos, yo creo que Dios es grande en misericordia y Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice en su palabra. Pero tarde o temprano Dios va a tratar con el pecado. Hay personas que cometen pecado y andan sonriendo, como que, no, nadie se dio cuenta, nadie sabe, ya pequé, ya hice esto, ya pasó un año y nadie se da cuenta de mi infidelidad, ya pasó un año y nadie se dio cuenta de mi tranza, de mi deshonestidad, del dinero que tomé. Espere, tranquilo, cálmese. Dios va a tratar con su pecado. Tal vez Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Y eso no quiere decir que no van a venir consecuencias. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese versículo no quiere decir que Dios no va a tratar con nuestro pecado. Pero lo que quiere decir es que si lo confesamos y no lo encubrimos, Dios va a tratar con nosotros con misericordia, pero no necesariamente es que Dios no va a tratar con nuestro pecado o no vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. Sí, hermano, Dios trata con el pecado. Dios castiga el pecado. Y lo hizo con Ananías y Zafira. Yo creo que Dios va a tratar con el pecado de esta nación en la que estábamos viviendo, aquí en Estados Unidos. Yo creo que Dios va a tratar de una manera severa. Yo creo que Dios va a tratar con el pecado que abunda hoy en este mundo. Lo que pasa es que Dios es paciente y Dios desea el arrepentimiento del ser humano. Pero Dios trata de una manera severa contra el pecado. Dios castiga el pecado. Sí, no crea usted que a Dios ya se le olvidó. A Dios no se le olvida nada. Pero está dando tiempo. Es mejor arrepentirnos, es mejor vivir para Dios, hacer lo que es correcto. Aquí hubo un gran temor sobre la iglesia porque se dieron cuenta de cómo trata Dios con el pecado. Tercera cosa, vino un gran temor sobre la iglesia porque se dieron cuenta de que con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Biblia en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Hubo gran temor en la iglesia porque se dieron cuenta de que con Dios no se juega y no puede ser burlado. Convinieron en tentar al Espíritu del Señor. Zafira hubiera dicho, no, Ananías, no hagamos eso. Yo no estoy de acuerdo. No le quites el dinero, no saques dinero. No hagas eso. Mejor no te hubieras comprometido. Mejor, mira, ve con Pedro y dile que no vas a dar nada, pero no pretendas, ¿me entiende? Hacer creer a la iglesia de que estás dando todo cuando en realidad no estás dando todo. No seas deshonesto, Ananías. No seas tranza, diría así, para usar una palabra mexicana. No seas tranza, no le saques al dinero, no te robes el dinero. Ya dijiste que lo ibas a dar a Dios, para la obra de Dios, que lo ibas a poner a los pies de los apóstoles. Ananías, no hagas eso. Ananías, no le agarres dinero, no robes dinero. Pero Zafira estuvo de acuerdo con su marido. Pero Zafira convinió, estuvo de acuerdo, más bien dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? A Zafira y su marido, los dos estuvieron de acuerdo, y por eso Dios también juzgó y mató a Zafira por haber estado de acuerdo con su marido y participar del pecado. Pudo haber dicho, no, yo no lo voy a hacer, yo no estoy de acuerdo. Yo sé, usted dirá, pero pastor, tenemos que someter, es cierto, tiene que someterse a su marido, pero tiene que tomar una posición de que, mira, yo no estoy de acuerdo, hazlo tú,
¿Es tu problema? Yo solo quiero hacerte saber que yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Eso es todo. Si Zafira hubiera hecho eso, posiblemente lo más seguro es que Dios no la hubiera castigado. ¿Sabe? Con Dios no se juega. Y Dios no puede ser burlado. Nadie puede jugar con Dios ni burlarse de Él. Esa nación, y usted donde quiera que se encuentre, y cualquier iglesia, no se puede burlar de Dios. No se puede jugar con Dios. ¡Qué insensatez! Al pensar que nadie se iba a dar cuenta de lo que habían hecho. Dios se encargó de hacer saber a Pedro los hechos de Ananías y Zafira. Mira, hermano, ¿cuántos hermanos andan sirviendo a la iglesia y andan de adúlteros? ¿Cuántos jóvenes cantando ahí, tocando su guitarra y son unos mundanos, hacen cosas, andan metidos en pornografía? Tristemente, ¿cuántos pastores deshonestos? ¿Cuántos pastores predicando de santidad y andan enviciados con la pornografía, metiéndose donde no deben? ¡Qué hipocresía! Parándose detrás del púlpito, predicando de la santidad, de ser fieles a Dios, de dar su diezmo cuando ellos ni siquiera dan sus diezmos, de vivir para Dios, de vivir en paz cuando se la pasan peleando en la casa. ¿Cuántos diáconos, cuántos maestros de escuela dominical, cuántos sugieres vivir una vida pecaminosa? Pero el domingo sí, muy cristianitos, muy santitos, muy de traje y muy ahí pretendiendo ser lo que realmente no son. Con Dios no se juega. Tarde o temprano el pecado va a salir a luz. Tratemos, hermanos, de ser genuinos. Tratemos de hacer las cosas como Dios manda. No seamos hipócritas. Hermano, usted que toca ahí la guitarra y no sea hipócrita. Maestro de escuela dominical, no sea hipócrita. Pastor, misionero, evangelista, no seamos hipócritas. Vivamos una vida genuina, seamos sinceros con Dios. Vivamos para Dios. No seamos unos mentirosos, haciendo creer a la congregación algo que realmente no somos. Mejor deje el puesto, mejor deje que un muchacho más consagrado, que de verdad sea sincero, sea el que esté ahí sirviendo y no usted que está viviendo una doble vida. Yo sé que los hay, por eso lo estoy diciendo. Y yo sé que el amor a alguien me está escuchando. Pero yo le quiero decir que Dios le ama y Dios desea que seamos sinceros con Dios. Vuelvo y le repito, ya hay muchos corruptos en este mundo. Y hay mucha gente hipócrita en este mundo. Y hay muchos mentirosos en este mundo. Vivamos una vida en santidad, consagrada, entregada a Dios. Mire, no pretendamos ser algo que realmente no somos. Con Dios no se puede jugar. Dios conoce lo que hay en el corazón. Yo nunca he tratado, ni pretendido, y ni deseo, y Dios me libre de hacer creer que yo soy el gran cristiano, el gran predicador, el gran padre para mis hijos. No. Hermano, y estoy preocupado de que mis hijos crean que yo soy un gran padre. No. Yo quiero que sepan que tienen un padre que ama a Dios y que comete errores también. Estoy interesado que sé yo, mire, yo prefiero que sepan que tienen un padre que cuando menos trata de ser sincero y trata de ser honesto. Porque a veces pretendemos ser lo que realmente no somos. Seamos sinceros. A Dios no se le puede mentir. Hubo un gran temor sobre la iglesia porque se dieron cuenta de que con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado. Y la cuarta cosa, hubo un gran temor sobre la iglesia porque se dieron cuenta de que el pecado trae muerte. En el versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hubo un gran temor porque se dieron cuenta que se cumple lo que la misma palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Murió Ananías, fue sepultado y note, y a las 3 horas
Mire versículo 7. Pasado un lapso